Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado que me cuesta hablar, me cuesta compartirlo. De hecho, es un tema que vengo hace 8 o 10 meses escuchando, leyendo, no profundamente, pero sí suficiente para entenderme mejor, que esa es la idea y esta es la invitación de este podcast y de todo lo que yo hago. No es que te vuelvas a rotular en una de una forma que sea imposible de resolver, muy por el contrario, sino que darte tips, darte nuevas miradas que puedan expandir tu conciencia para que te puedas entender mejor. Lamentablemente, en el sistema médico, psicológico incluido, hay una rigidez bastante arraigada de cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos, los médicos me refiero, o la gente de la salud, cómo deberíamos pensar, cómo deberíamos resolver los problemas. Y entiendo que esto es porque se basa en la ciencia, en lo que es científicamente comprobable, lo empírico, el método científico, etcétera, pero muchas veces eso queda corto para comprender la complejidad del ser humano, sobre todo cuando hablamos de salud mental, que en verdad para mí esto es salud holística, es salud alma, emociones, cuerpo, mente. Pero claro, cuando ya me voy del cuerpo físico, físico que es comprobable, medible, cuantificable, todo el resto de la medicina empieza a hacer aguas, a gotear un poco porque queda corto, porque la mayoría de las cosas que nos ayudan a comprendernos no son tan cuantificables, por lo menos hasta cuando yo estudié medicina o cuando yo tuve ramos de psicología, que fueron bastantes ramos también de psiquiatría, era más enfocado en la patología, en entender la patología y en medicar. Pero yo que fui paciente psiquiátrica, que ha sido mi principal problema durante toda la vida, pero fui muy tarde a los médicos, em, me mantenían y me reforzaban esta sensación de que había algo malo en mí, básicamente. Eso les puedo decir. No sé si tú te estés identificada o identificado o no, pero era como una sensación que me había acompañado toda mi vida, que está latente ahí, estaba latente porque estaba bajo una coraza defensiva que yo había creado de la Superwoman, pero perfecta, maravillosa, súper autoexigente, que sacaba todos los premios del colegio, que era capitana del equipo de tanto, de que todo era como éxito, muy overachiever, que ese es el nombre en inglés que encuentro que lo define tanto, pero es como alto rendimiento. Todo era oculto bajo esta capa de alto rendimiento, de wow, la Josefa como es, ¿no? Es que está linda, es que la Josefa se sacó esta máxima nota, es que la Josefa se ganó este premio, pero realmente lo que había abajo de esa coraza, esa capa de la excelencia, era alguien que se sentía que no valía por ser quien era. Así de simple, era necesito hacer cosas, necesito probar mi valía. Yo no merezco nada si no me esfuerzo para ello. O sea, en mi esencia, yo sentía que no valía, sino que yo debía demostrarlo, debía hacer cosas. Y eso me llevó a tener o a vivir en un círculo, uf, vicioso de querer salir del ciclo de la excelencia porque me hacía mal, porque estaba súper estresada, porque estaba con ansiedad, porque me estaba perdiendo cosas, pero a la vez era imposible porque el momento en que me sacaba esa coraza venía toda esta sensación de sentirme fallada de fábrica, rota por dentro. Si alguien me descubre, no le voy a gustar como yo soy, tengo que mostrar esta coraza. El problema es que esta coraza de excelencia justamente me impedía formar vínculos íntimos con las personas. Acá no me refiero a sexualidad física, me refiero a la intimidad emocional y espiritual. La intimidad de que supieran realmente cómo me sentía, porque yo me sentía como la mierda, chiquillos. O sea, así es fácil, les digo. 4 minutos les digo, me sentía como la mierda por dentro, me sentía triste, me sentía muy culpable por muchas cosas, mucha vergüenza, que ya les voy a contar mucho más de este tema. Sentía miedos, o sea, mis principales emociones bajo esta coraza eran negativas, las emociones entre comillas negativas o de baja vibración, que tienen mucho de sabiduría, que eso es lo otro, pero claro, en tanta intensidad y tan reprimidas y tan estancadas dentro de mí, no eran buenas, ni por si acaso. Entonces, cuando quería sacar esta coraza, venía toda esta sensación de no valer, de estar fallada, de qué hago si no soy esta persona, entonces, toda una crisis y esta crisis la alargué, a ver, desde que soy adolescente, que ya me di cuenta que necesitaba ir al psicólogo. O sea, yo fui de las niñas que le dije 12 años a mi mamá, 12 o 13, mamá, necesito el psicólogo, estoy pasándola mal, no, como que no puedo ser yo, así. Algo por el estilo le dije, mamá, me siento mal, estoy sufriendo.
tenía un dolor psíquico, básicamente un dolor emocional y mamá llama al psicólogo. Mi mamá obviamente se rió. Me dijo, ¿cómo se te ocurre? Tú estás bien. Ja, 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 tú estás bien. O sea, el psicólogo es para los locos. Yo vengo de esa familia. Y claro, tanto mamá como papá, hay muchos secretos familiares, muchos, igual que yo creo que muchas familias del tío que es alcohólico, que nadie sepa, que shh, otros ejemplos, que fue violada no conozco en mi caso en todo caso ese ejemplo, ¿ah? De que fue violada por el tío, qué sé yo, pero muchos secretos así que se guardan o que alguien estuvo, qué sé yo, fue exiliado, que fue en mi caso un exiliado político en mi familia, pero temas como dolorosos que no se hablan porque son, en el fondo, no te metas ahí porque tanto dolor que mejor no meterse. El problema es que se heredan como estos secretos familiares que se van heredando como la sensación de que hay algo malo en mí, que es la vergüenza tóxica. Bueno, cuento para no irme tanto más allá, cuando después empecé a consultar ya tardíamente, a los 22 años, la primera vez que fui a un psiquiatra y le contaba lo que yo sentía que estaba rota por dentro. O sea, me estaban reforzando con este paradigma o este modelo médico, convencional, científico, de que había algo malo en mí. O sea, no, es que tú tienes muy baja autoestima, no, es que esto es ansiedad, no, que mira cómo estás, qué sé yo, como una sensación de crítica por mil y en vez de sentirme que era lo que yo necesitaba, acogida, entendida, comprendida, acá estoy, cuéntame más, abramos el campo para las emociones, trabajemos con las emociones en el cuerpo, que es todo lo que yo hago en mis cursos, mis membresías, en todas las cosas que ofrezco, en mis consultas privadas. Es como, oye, abramos el espacio y hagamos un espacio seguro para que salga estos sin juicios. Todo lo contrario, pues chiquillos, iba al doctor, iba a la psicóloga y lo único que escuchaba eran juicios, 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 juicios. Probablemente era uno o dos, pero mi mente lo multiplicaba por mil, porque obviamente estaba muy hipervigilante, muy alerta a lo que estaba pasando, muy a la defensiva vivía. Entonces, todo este preámbulo es para comentarte que esto era lo que había bajo esta coraza de la excelencia, que en tu caso puede ser debajo de una coraza de complacencia extrema, donde jamás pones límites, nunca puedes decir que no, si dices que no te sientes culpable. Hay otras corazas más grandes que es de que yo no valgo nada, soy un alcohólico, un drogadicto, yo soy el rebelde del curso, el anárquico, etcétera. O sea, hay muchas capas, muchas corazas, muchos patrones defensivos que hemos creado para poder defendernos de qué, de el daño que sufrimos, porque esto no es arte y magia, así como, ups, qué mala suerte, me siento fallado porque, ups, ups. Em, Antes de decirte por qué el dolor, eh, adelantarme o mezclarlo con que el paradigma médico me daba la respuesta de que yo tenía un trastorno depresivo. Punto. Después bipolar, un tipo me dijo una psiquiatra que era bipolar, pero siempre iba ligado a una baja autoestima y un trastorno mental que era básicamente imposible de sanar, que era muy difícil en mi caso, siempre me lo dejaron como muy claro, así, no tan, a ver, tan como prístino el mensaje, pero era básicamente de, mira tus medicamentos, mira, primero veamos esto, que es por años, y en el fondo yo más sentía que si me daban un medicamento era porque yo estaba fallada. Entonces tampoco me gustaba la forma en que el modelo médico convencional abordaba mi problemática, porque no iban al origen, no iban a lo que estaba ahí abajo de esta coraza, por el contrario, como que anestesiaban la coraza o anestesiaban lo que había abajo, pero seguía estando, porque yo lo sentía. Y más encima me ganaba efectos adversos de los medicamentos, baja libido, no comía nada, pesaba 2 kilos porque no tenía ni hambre. Entonces, bueno, aquí me salto a lo importante que es comprender desde dónde se crea esa coraza. ¿Por qué yo creé un patrón defensivo tan potente, que se crea una coraza tan sólida, que me está impidiendo conectar íntimamente con otras personas, lo cual es una necesidad básica humana, la conexión emocional, espiritual con las personas, que dicho sea de paso es la fuente de nutrición de nuestra salud mental? ¿Por qué esta Josefa, esta persona, cualquier persona tuyo, los demás, hemos creado esto? Ya les dije, porque fuimos dañados. Entonces, aquí viene la primera aha moment que tuve yo, que fue estos momentos reveladores, que yo estaba en psicología como en segundo año y escuché el tema de los estilos de apego. Ahora, fue una clase larga de, creo que fue como psicología infantil, ponte tú, algo por el estilo. Y dentro de esa clase, que era de 2, 3 horas clásicas, clases de universidad que son larguísimas, donde dan demasiada información, pero en un momento la clase, que fueron, les prometo que 10 minutos, habla de estilos de apego. Estilos de apego inseguro, inseguro, que puede ser ansioso, evitativo, desorganizado.
otro subtipo. Y yo dije, eso es lo que tengo yo. Eso es, que era un patrón de apego o un estilo de apego ambivalente ansioso. Que esto es la sensación de que nunca puedes confiar en nadie, de que no confío en nadie, claro, pero tampoco yo me rehúso a no tener respuestas. O sea, yo siento que si es que me esfuerzo y yo lucho, entonces voy a tener una respuesta, porque siempre estoy luchando por el amor, etcétera. Bueno, no voy a hablar del apego ahora, pero sí decirles que en los cimientos de nuestra infancia podemos comprender gran parte de cómo somos. Entonces, cuando uno tiene un apego inseguro, que es básicamente que no tuviste o no fue suficientemente sólido, consistente, disponible, responsivo, incondicional, el primer vínculo que tuviste con tus padres o con quien te cuidó, sea una tía, sea un abuelo, etcétera, cuando no fue suficientemente sólido a nivel de responder a lo que tú realmente necesitabas, tanto física como emocionalmente, se crea un apego inseguro y en el peor de los casos un apego desorganizado, que ese es el caso de los trastornos como trastorno de personalidad como más graves, generalmente tienen hay una base, un apego desorganizado. En mi caso, gracias a Dios, no fue tanto, sino que fue más que nada apego inseguro, ambivalente ansioso, que es un subtipo. Pero tengo de todos los apegos, porque uno tiene como, igual tengo seguro, debo tener seguro como un 30%, un 40%, y el resto inseguro y un porcentaje, yo creo que un 10% desorganizado. Tenía, ya lo he ido sanando en el fondo, he ido segurizando mis relaciones. Pero sí quiero contarte con esto de que según cómo fue tu vínculo con tus primeras personas, te va marcando los cimientos. Entonces, cuando yo me crié en ambientes donde sentía que no era valorado por quien era, por ejemplo, no era amado por ser quien era, o de forma incondicional, o suficientemente, porque es imposible que sea 100% incondicional, 100% todo, sino que suficientemente, va creando heridas, va creando huellas en ti que se llaman otro modelo, apego seguro, apego inseguro, etcétera. Pero también se va creando un modelo de crianza que muchos tuvimos, por eso que lo heredamos, que es basado en la vergüenza. Y yo siento que mucho de este modelo de crianza basado en la vergüenza, donde el problema no es la conducta, sino que eres tú. Tú eres el tonto, el flojo, el estúpido, la tonta, la histérica, la despistada que hizo esta acción. No es que tú hiciste la acción mala, o sea, no es que la conducta estuvo mal, sino que tú eres el problema. Eso es básicamente una crianza basada en la vergüenza, donde constantemente te están como criando y corrigiendo y educando a partir de, oye, tú estás mal, tú pórtate bien, y no la conducta. Y además no hay reparación, porque la vergüenza es esta emoción entonces que decía al principio, que nos inmoviliza, que quedamos como petrificados de, chuta, parece que algo hice mal. Y cuando no existe después de un tiempo, de unos minutos, qué sé yo, una hora o el mismo día, de reparación, de decir como, oye hijo, ¿sabes qué, hija? Me excedí, te pido disculpas, tuve un mal día, o en verdad mira, ahora que ya me calmé, me doy cuenta de que fui un poco agresiva contigo, no sé. Como se me ocurre explicártelo así como adulta, obviamente que uno a un niño le explica diferente, pero cuando no hay un acto de reparación, de pedir perdón, esa ruptura, ese congelamiento que está destinado a que sea transitorio, o sea, la vergüenza está destinada a que sea transitoria, cuando no hay reparación, no hay perdón, se vuelve permanente o se vuelve demasiado larga. Entonces queda un estado como de cohibición constante. Imagínense lo potente que es. Imagínense, a ver, un ejemplo que es cual doy en el libro, porque esto lo hablo en mi libro también. Es un ejemplo también de la membresía el año pasado. Un niño que está jugando en la calle con su pelota, perdón, en la vereda, y de repente, pum, patea la pelota y se le va a la calle. Y el niño llega y corre a buscar su pelota y no se da cuenta de que es peligroso porque pueden venir autos, lo pueden atropellar, etcétera. Un papá que cría bajo la vergüenza tóxica o estos modelos de crianza tóxica, lo que hace es decir, ¿cómo se te ocurre? Mira lo que está pasando, ¿acaso eres tonto, no te das cuenta? Pero mira lo que está pasando. Y como que hace sentir al niño mal como que él es el problema. Y el niño no entiende que hay una calle, que hay autos, que la pelota, que no se puede jugar ahí. No puede entenderlo. Lo único que entiende es que es un estúpido y que hay algo mal.
En cambio, una crianza más respetuosa, más consciente, como quieras llamar del apellido, es decirle, oye, hijo, Juanito, qué sé yo, solamente juega acá, ahí es peligroso porque ahí te puede pasar esto, esto, esto. Entonces, más ojo porque acá puedes jugar tú. Entonces, jamás se le está cargando la responsabilidad a su identidad, simplemente a que hizo algo malo. Entonces, es muy diferente la reparación o la rectificación del hacer versus la rectificación de el ser, hacer y ser. No sé si se va entendiendo, que quizás es un poco complejo, pero todo estos tipos de crianza basada en la vergüenza, sumado a todo lo que te dije de los secretos familiares, por ejemplo, que se van heredando de generación en generación, de que nadie habla de esto, y cosas que en el fondo quedan como loops o quedan como hoyos dentro de la familia, que uno va heredando esas cosas aunque no se digan, aunque no se hablen. Em, Como qué vergüenza esta sensación de que nuestra familia tiene problemas mentales, por ejemplo, que en el fondo en ambas familias hay problemas mentales, mamá y papá en mi caso. Que nadie sepa, o sea, nosotros ni siquiera vamos al psicólogo, ni siquiera estás loco. Todo se va heredando, porque más que, no, que yo me quiera hacer el loco, va a haber alguien de la familia que lo va a visibilizar. Y eso soy yo, por ejemplo. Esos somos los sanadores del árbol familiar. Vuelvo a repetirlo, lo dije muy rápido. Esos son los sanadores del árbol familiar. Aquellos que visibilizamos el dolor de la familia. ¿Por qué? Porque somos más sensibles, somos sanadores, y la sensibilidad tiene que ver con la capacidad de captar diferentes estímulos del ambiente, la capacidad que tenemos de procesar la información sensorial interna, la capacidad de ver con detalle apreciaciones sutiles, todo eso que se llama sensibilidad, que es poder ver la vida como en HD o más que HD, diferente a alguien que ve en SD, que es una calidad mucho más inferior, mucho más, ojo. Eh, Finalmente es como, oye, vas a ver demasiado y vas a sentir demasiado más todo el dolor que se ha heredado dentro de esta familia y cómo entonces se ha criado, cómo se tratan, todo eso te va a afectar más porque eres más sensible. ¿A qué voy con esto después de estos más de 15 minutos que aún no llego? Porque quiero que hablemos de las señales de alguien que vive con vergüenza tóxica o que vive con una identidad basada en la vergüenza. Es que todas las personas que tienen algo de apego inseguro, sea ansioso, ambivalente, desorganizado, o tienes trauma complejo, que esto podría hablarlo en otro episodio del podcast, porque si no va a ser tan largo, pero trauma complejo o estrés postraumático complejo, que no es lo mismo, pero básicamente se refiere a algo que ocurrió repetidamente en el tiempo y que te dejó como en un ciclo atrapado, tienen esta propensión de tener vergüenza tóxica, que se percibe como la creencia de que hay algo en mí que está mal. Y si alguien lo descubre, voy a morir. O si alguien lo descubre, voy a sentir que me dejan solo, o me van a abandonar, o me van a dejar de amar, o me van a invalidar. Otras creencias, aparte de que hay algo malo en mí, es que soy defectuoso, estoy fallado, estoy roto por dentro, no tengo arreglo. Si alguien me descubre, algo malo va a pasar. Entonces creo una coraza que me protege de esto. Y eso es el problema, porque la coraza después hace señales, o sea, hace síntomas, ya sea a nivel físico, a nivel mental. Se llama depresión, se llama ansiedad, se llama bipolaridad, como quieras llamarlo. Sí, esos es como los síntomas, como más científicamente comprobados o validados, pero que hay abajo de esta coraza. Hay algo roto, hay algo malo en mí, hay algo fallado, hay algo defectuoso. Si alguien me descubre, voy a morir. Si alguien me descubre, no voy a ser amado. Si es que alguien me descubre, voy a ser rechazado, humillado, abandonado, etcétera. Así que esa es la vergüenza tóxica y una identidad basada en la vergüenza. Y básicamente lo que ocurre acá es que se rompe este poder interior, ¿sí? Como que yo valgo por ser quien soy. Este willpower que se llama en inglés. Porque hay una youtuber que yo aprendí todo esto que se llama Heidi Prief. Bueno, también de John Bradshaw y varios autores más. Pero ella fue la primera que me lo mostró, la vergüenza tóxica, que se escribe Heidi Prieve. Y ella habla del willpower. Yo creo que en español se podría traducir como este poder interior, esta voluntad, se rompe. Entonces, cuando se rompe este poder personal o esta valía personal, sientes que no eres merecedor, que no eres digno. Y por ende, y ahí rellena tu mente
debes hacer esto para ser digno. O debes comportarte de esta forma, de esto. O debes vestirte de esta forma, o debes hablar de esta forma. O estos tienen que ser tus gustos, porque así tú vas a, en el fondo, recuperar esta dignidad o este sentirte merecedor de algo, lo cual está muy distante a la verdad, porque en el núcleo, en lo más profundo, cada uno es digno de amor y es merecedor. Más allá de tus heridas, más allá de tus patrones defensivos, más allá de toda la mierda que puedas haber vivido en tu vida, en la parte más esencial de cada persona, todos tenemos este poder personal, esta valía interna, esta valía por ser quienes somos. Pero cuando está este toxic shame, esta vergüenza tóxica, esta identidad basada en la vergüenza, lo que pasa es que intento cubrir esta sensación de estar roto por dentro, fallado, podrido, defectuoso, sin arreglo, con una identidad en la cual yo me siento más que un humano o me siento menos que un humano. Y esto está descrito por John Bradshaw, que fue uno de los grandes exponentes de esta vergüenza tóxica, que habló de esto. Cuando yo siento que soy más que un humano, soy alguien que puedo sentirme como estas personas como con una ética moral muy profunda de yo soy el más puro, el mejor de todos, soy una santa paloma que se ciñe por la academia, ya sea los religiosos, por ejemplo, o ya sea la gente súper dogmática o la científica, como esta gente que dice como, pero ¿cómo ella habla de esto si eso es pseudociencia? Hay que hablar siempre de lo que la ciencia puede evidenciar porque esa es la forma correcta y eso es ser más que un humano. Esa es una coraza en la que yo siento que debo ser más para poder merecer lo que yo quiero o merecer amor o ser digno de amor. Mientras que hay personas, bueno, acá estaba yo, pues, antes que lo siguiente. Yo necesitaba rendir al máximo, ser la mejor, ganar todos los premios, ser siempre reconocida, destacada, jamás equivocarme para sentir que era merecedora de amor. O sea, necesitaba ser más que un humano. En cambio, hay personas que sienten o tomaron esta coraza de ser menos que un humano. Y aquí está la gente que no da nada, que es como la típica persona que no puede lograr nada en su vida y que está a sus 40 años viviendo con sus papás en la casa sin tener ningún título, por ejemplo, o ningún trabajo porque es incapaz de hacerlo, menos una pareja, quizás un par de hijos abandonados por ahí, o este es el caso más extremo o con adicciones profundas, quizás, o que ya siguen una vida de crímenes, de ser ladrones, de ser como medios estafadores. Bueno, pueden tomar muchas formas, pero lo importante es entender de que cuando yo tengo o siento vergüenza tóxica, es decir, siento que hay algo malo en mí, algo roto, algo fallado, viene entonces esta sensación de tener que suplirlo a través de ser más que un humano o menos que un humano. Porque yo no soy igual que el resto, no. Yo tengo un error. Y no todos son conscientes de esta identidad de ser más que un humano, como un narcisista, o menos que un humano, que sería un codependiente máximo que cede y que no tiene nada más que dar porque lo da todo. Bueno, vamos a ir en los últimos minutos a hablar de los 5 signos que te pueden dar señales de que tienes una identidad basada en la vergüenza tóxica. El primer signo de esto o señal es que tienes una sensación inherente, constante o ahí, abajo, o latente, esa es la palabra, de que tienes que esconder quién eres realmente. Ese yo auténtico, ese verdadero yo, tiene que esconderse porque si alguien me descubre, como les decía, va a ver lo fallado, roto, sucio que estoy, etcétera. Ay, justo me tocaron el timbre, llegaron del supermercado, así que ya voy a retomar. Perdón si es que me corro un poco la idea, pero señal número 1, la sensación de que tengo que esconder quién soy realmente, este yo auténtico. Por ende, cuando yo estoy afuera de mi casa o en lugares públicos o en lugares sociales, siempre voy a mostrar este yo falso, que es lo que yo he creado más que un humano o menos que un humano, este yo falso, porque necesito estar siempre a la defensiva, necesito cuidar, proteger esto, que nadie me descubra que tengo un error y estoy fallada de fábrica. Entonces voy a sostener esta máscara social, este falso yo, este yo defensivo que yo le llamo. Y esto se siente súper agotador, súper socialmente. Lo puedes percibir como qué agotador tener que ir a este lugar social. ¿Por qué? Porque sostener a un yo falso, a un yo defensivo mucho tiempo es, extenuante. Entonces, primera señal,
Esto de que tengo que esconder a mi verdadero yo o mi yo auténtico a través de este yo defensivo o el yo falso. Y por ende puedo terminar cancelando muchos planes porque, oh, qué bueno, ya estoy muy saturado, no puedo, haciendo ghosting a los amigos, etcétera. Bueno, señal número 2 de que puedes tener una identidad basada en la vergüenza es que existe una confusión entre quién tú eres realmente, tu yo auténtico, y la máscara social o este yo defensivo, el yo falso, el yo que muestro socialmente que es aceptado y no así quién soy en mi profundidad. No es algo consciente, evidentemente, pero lamentablemente, que me pasó a mí, uno cuando sostiene un falso yo, una máscara social, una coraza defensiva, un yo defensivo, como quieras llamarle, por mucho tiempo, te hace desconectarte de tus verdaderos anhelos, de tus verdaderos deseos, de qué es lo que tú realmente quieres y anhelas, o sea, lo que tú sueñas. Y esto puede que ni siquiera seas consciente porque has vivido tantos años bajo tu yo defensivo o este falso yo, que ni siquiera sabes quién es tu yo auténtico, ni siquiera te acuerdas, o sea, quién eres tú. Y por ende, la única señal o signo que puedes sentir o tener es que tienes episodios de ansiedad recurrentes o que tienes episodios depresivos recurrentes o que hay como una sensación subyacente de estar siempre como algo malo está en mí, hay algo malo, hay una sensación de que... Y bueno, eso es lo que le llama la medicina ansiedad, depresión, etcétera, estrés crónico, pero puede ser el único signo que puedes ver porque quizás has perdido tanto el contacto con tu yo auténtico que ni siquiera sabes que estás todo el tiempo viviendo desde tu máscara. La tercera señal de que vives o que tienes una identidad basada en la vergüenza o vergüenza tóxica es que evitas la intimidad. Evitas a toda costa, te da pánico, terror. Y la intimidad puede ser íntima sexual, física, pero esto me refiero más que nada a la intimidad emocional. Porque cuando uno está en intimidad emocional, uno ve espejos. O sea, la persona, pareja, amistad, papá, hermano o persona muy que tiene una cercanía muy grande contigo, tienes intimidad con ellos emocional, te están espejando constantemente tus puntos ciegos. Y como no quieres ver esa parte tuya, la parte más auténtica, porque la has escondido bajo 50.000 llaves, vas a tener terror a la intimidad porque no sabes cómo comportarte, porque empiezas a ver cosas tuyas que no quieres ver, pero constantemente te estás confundiendo porque crees que es de la otra persona. Puede que hayan cosas que sean de la otra persona, eso es correcto, todos tenemos de todo, pero sí vas a darte cuenta de que, me está espejando cosas que no me gusta ver de mí, me está preguntando cosas que yo no quiero responder, por ejemplo. Entonces, para hacerlo más simple, evito la intimidad emocional. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que esto nos hace prescindir de conexiones genuinas con personas. Y esto es la antesala para cualquier trastorno mental, les digo, y después eventualmente físico porque tener parejas o intimidad emocional es necesario para conocernos. Tal como son espejos para lo malo, también son espejos para las cosas buenas, o que uno considera malo también puede ser ese ángulo. Entonces todos necesitamos de intimidad emocional, porque así nos conocemos más profundamente. Un cuarto signo de que puedes vivir bajo una identidad basada en la vergüenza es que perdemos el contacto con nuestra sabiduría interna. Esta sabiduría que viene en forma de emociones, sensaciones corporales, sentimientos, porque queda todo eso ligado a la vergüenza o queda teñido por la vergüenza, de que qué vergüenza sentir tristeza, qué vergüenza sentir placer, qué vergüenza sentir que la estoy disfrutando y que me vean moverme y poner todo mi cuerpo, qué vergüenza que vean un tremendo orgasmo mío, no, tremendo, qué vergüenza que vean que me estoy riendo y que se me va a salir y me voy a hacer pipí, qué vergüenza que me vean disfrutando la vida. Imagínense lo profundo de esto. Qué vergüenza que sienta cosquillitas a no sé a dónde. Qué vergüenza. Eso es lo que finalmente, como siento tanta vergüenza en todo lo que es sensaciones corporales, emociones, sentimientos, que queda cubierto bajo este falso yo, esta máscara o esta coraza de patrón defensivo y pierdo contacto con mi sabiduría interior porque viene de esa forma. Mi sabiduría interna viene a través de sensaciones, emociones, sentimientos. ¿Y cómo me desconecto? Una de las estrategias, patrones más clásicos, es a través de ser hiperracional. Todo lo paso por la mente,
todo lo paso por el filtro de la lógica, la razón, pero también pudo haber sido perfectamente una desconexión a través de la fantasía. Si es que me di cuenta, y esto yo me pasaba full, era vivir a través de la fantasía. Como me daba tanto miedo vivir la vida, o tanta vergüenza que alguien supiera que estaba rota por dentro, o el miedo de la desconexión, el miedo de no ser amada si me descubren, que un poco eso es como el término de Brené Brown de la vergüenza, que empecé a decir, bueno, si es que yo me imagino cosas, si yo fantaseo cosas en mi cabeza, las vivo igual, porque ustedes saben que el cuerpo no diferencia entre algo imaginario y algo real. Y el 90% de las cosas que nos imaginamos son, o de las cosas que nos pasan son imaginarias finalmente, no son reales. Así que me di cuenta del poder de mi mente, del poder de mi imaginación, de la fantasía, que yo tenía y sostenía vidas paralelas en mi cabeza, así, oh, la Josefa que era esto, o sea, todo una cosa de una vida alterna donde yo tenía novio, donde yo tenía amigos, donde yo era popular, donde no sé, yo era magnífica, porque así yo podía vivir al menos a través de mi mente o en mi mente lo que quería vivir y podía sentirlo en mi cuerpo. Y cuando estaba solamente sola, no sentía vergüenza de las emociones porque podía controlar cuánto sentir. Entonces, si ya era demasiado, bajaba un poco a la intensidad de la imaginación. Si quería más, le ponía más imaginación. Y yo me acostaba cada noche en mi cama, en mis sábanas, que era mi lugar seguro, mi camita, y me imaginaba cosas en mi cabeza, cosas que quería sentir, desde cosas como reírme, tener amistades, hasta cosas más de parejas, que se llama limerencia, cuando uno fantasea o sostiene una relación fantasiosa con alguien de la vida real. Se llama limerencia o limerence, que pueden buscarlo, que es wow, muy heavy. Y también lo pueden sentir o yo lo pude ver realmente cuando yo vivía las cosas afuera, en la vida real, no sé, a un cumpleaños o iba a cualquier cosa, al colegio o a una competencia de algo, como que me sentía un poco entumecida o anestesiada a nivel emocional. No sentía tanto, era como que estaba así como tensa, así como, así como a la defensiva. Pero llegaba a mi casa, llegaba a mi cama, a mi lugar seguro, y cuando volvía a repetir o a repasar por mi cabeza todo lo que había vivido, decía, en verdad estuvo bueno, sí, es verdad, qué rico, hoy esta parte estuvo buena, ay, me encantó. O sea, solo podía sentir plenamente cuando estaba sola recordando lo que pasó, porque era incapaz de sentirlo cuando estaba en la vida real viviéndolo. O sea, imagínense esto que yo totalmente normalizado. Normalizado y cuando le pedía yo a mi mamá de esto que me pasaba, que le estoy ahora contando, que sostenía relaciones imaginarias en mi cabeza, que vivía vidas paralelas, que era imposible sentir afuera, que el único momento para poder sentir estas emociones y las cosas corporales era en mi cama. O sea, imagínense todas estas cosas que no tenía cómo expresar o verbalizar a mis 12, 13, 14 años. Imposible. Y más si eran cosas tan comunes en mi familia, porque probablemente si yo les hablo a mis papás de esto o les pregunto, me digan más de una cosa que ellos sí. Bueno, voy a seguir con el último, que señal de que puedes tener una identidad basada en la vergüenza, es que tienes conductas adictivas. John Bradshaw, que es el que les dije, este autor que creó este libro, em, habla de que la adicción nos da una falsa seguridad o nos da una falsa que es que tan inglés como lo tengo, perdón, chiquillos, no quiero ser apestosa, pero como estudio en inglés estas cuestiones, ya, es una seguridad falsa. Eso es básicamente. O sea, es como si tuvieras una sensación de que si como mucho, eso me da la seguridad suficiente para sentirme bien conmigo misma. O si es que tomo alcohol, ya eso me da la sensación de poder relajarme y poder sentirme segura. O si es que juego a este juego constantemente, ya sea apostando en línea o estos juegos de que todos se matan, lo que sea que tú eres adicto, que tú digas, bueno, me sacan esto en mi vida y yo me muero, me siento pésimo, me viene la sensación de angustia, etcétera. Bueno, eso nos está supliendo la necesidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos de tener una conexión genuina, de tener esta intimidad emocional, esta conexión real. Cuando no existe conexión real, genuina, auténtica entre personas, no puedo tener una seguridad
en la otra persona, porque no estamos creados para tener la seguridad en nosotros mismos. En parte sí, pero no totalmente. No somos islas, estamos todos interconectados. Esa es la espiritualidad. Todos somos uno, todo está interconectado. Si bien yo soy una persona y tú eres otra, hay algo que nos une acá. Bueno, eso que nos une en cierta medida nos da seguridad. La seguridad a nivel emocional, la seguridad de saber de que si algo malo me pasa, cuento contigo. Y ese contar contigo tiene que ver desde que me rompí el pie o me cané el quino, cuento contigo, hasta decir, me siento triste o estoy colapsada, estoy abrumada, necesito que me escuchen, necesito que me abracen, necesito que me contengas. Esa seguridad que te da otra persona. Cuando no la tengo porque no tengo relaciones genuinas, íntimas, o son tóxicas de plano, o vivo aislado en soledad, entonces lo que hago o intento hacer como un intento por suplir esta inseguridad es tener una seguridad externa a mí, que me lo da esto que soy adicto. ¿Cuál es el problema? Que no están diseñadas las cosas para darnos seguridad. No, es como creer que yo valgo en cuanto a lo que logro, que era mi típico distorsión de la mente, de que si yo mientras más títulos tenga mejor, mientras más premios tenga mejor. Bueno, eso es una falsa seguridad externa. Bueno, la adicción a la cual tú tienes, yo más que nada la comida, les digo sinceramente, yo sin la comida me muero. Em, no soy obesa ni nada de eso, pero digo, la comida, el chocolate, la leche con café, no sé, cosas que yo digo, si no están en mi día, yo me siento pésimo. Si me siento la angustia, me siento el malestar. Y por el contrario, si las consumo, qué rico se siente. Bueno, llegó un punto, para que sepan, de esta adicción, que yo me daba trastornos por atracón en la universidad. Yo comía cantidades así que de repente llegaba a la universidad y veía una olla. Este fue en un punto como creo que los más bajos que tuve. Vi una olla, creo que de porotos frías. Porotos son frijoles o no sé, beans, no sé cómo le digan en tu país, pero frijoles, caraotas también se llaman. Y me lo empecé a comer de una angustia gigante después de una clase de medicina. Así, comía fideos fríos, comía cosas que de repente mezclaba jugo de naranja con chorizo, o sea, porque necesitaba comer, porque me estaba dando, me estaba supliendo esta inseguridad constante en la cual yo vivía, en no poder contar íntimamente con nadie, no poder contar genuinamente con nadie, porque mi genuidad, o mi autenticidad, mejor dicho, estaba bajo 10 llaves, bajo estas corazas de que no necesito a nadie, yo soy la mejor o soy la autosuficiente y yo puedo hacer todo sola y yo destaco. Me estaba impidiendo hablar lo como el pico que me sentía, porque yo me sentía como el orto todos los días. Esa es la verdad. Simplemente que fue increciendo, o sea, antes eran un par de días cuando chica y ya después cuando creé la coraza, después entré a medicina, que fue mi momento de crisis máxima, wow, me sentía todos los putos días mal. Y perdón todos los garabatos que uso, pero de verdad que me sentía mal. Y cuando le contaba a mis familiares, me lo negaban, por ejemplo, no, estás bien, eso es normal. Y si iba al doctor, me decían, sí, estás mal. Ya, ¿y qué hago? Como que en ningún momento me sentí bienvenida, acogida, sentí realmente empatía de te entiendo, hermana, te entiendo acá en el corazón lo que tú vives porque yo lo vivo. Y por eso encuentro que fue una de las principales razones por las cuales estoy acá en redes sociales y estoy haciendo este podcast ahora, porque me costó mucho grabar este episodio porque, por una razón, porque no manejo tanto el tema, no es que sea experta en este tema, sino que te estoy dando lo que yo entiendo del tema y eso es suficiente, ya, eso es como lo tengo que reprogramarme a mí misma, es decir, lo que estoy entendiendo, lo que estoy transmitiendo es suficiente y si me equivoco al transmitir la información, no importa porque lo que importa es lo que estoy conectando contigo, eso es lo principal. No es que esté perfectamente en la materia y que me saqué la máxima nota en el colegio o la universidad, no, que realmente estemos conectando acá y entendiendo de lo que nos pasa bajo este modelo de la vergüenza tóxica o una identidad basada en la vergüenza, nos cala profundo, nos desconecta de nuestra parte más auténtica, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestra seguridad que necesitamos tenerla en otra persona también, personas con las cuales puedas contar, tener relaciones sanas, dejar de fantasear o hiperracionalizar y vivir tu vida en la vida real. Y ese es el trabajo de sanación, el trabajo en el cual yo empiezo a crear en primera instancia una parte de mí que no es mejor ni peor que nadie, que esencialmente empezó a conectar, a crear y a conectar en el fondo.
cualquiera de las dos palabras está bien, con esa parte de mí muy esencial que no está rota por dentro, que no está fallada, que no es indigna y que por lo contrario es digna y se merece todo solo por el hecho de ser, no porque tenga que ganarme el mérito a ser digna o vivir bajo el miedo del abandono, el miedo del rechazo, el miedo de la humillación. Bueno, chiquillos, estamos terminando. Espero que te haya servido este episodio. Me encantaría que me pudieras comentar qué te pareció tu historia, preguntas para seguir hilando esta temática, porque pretendo hacer un proyecto para los próximos meses que incluyan este tema y cómo salir de esto. Así que me importan mucho tus comentarios para poder guiarme mejor, a ver quiénes están ahí que están ahí por ahí activos. Y eso básicamente, te invito a darle like, suscribirte y todas las cosas saben que vienen en las redes sociales. Eso, un beso gigante y nos vemos en la próxima.